El reciclaje de autos en Estados Unidos genera suficiente acero para construir 13 millones de automóviles nuevos. Vamos a continuar con el programa. Estamos en Salud Deportiva. Pablo Mateo. Pablo. Sí, Reyes, antes de continuar con las inquietudes, con las preguntas de los televidentes, yo quiero hacer un llamado a la población y a unos colegas médicos especialistas que se están dando la tarea, lamentablemente, de estar manejando pacientes con cáncer de próstata sin ser urólogo. Y lo llamo a reflexión porque tenemos que tener ética profesional en ese sentido. Da pena que esto esté sucediendo, no solamente en la capital, sucede en Santiago también y en otras partes del país, donde pacientes con cáncer de próstata, personas que no son urólogos, que por ética no voy a decir quiénes son, pero ustedes saben quiénes son, están manejando el cáncer de próstata. El cáncer de próstata lo maneja el urólogo. El urólogo es el médico especialista que está entrenado para manejar el cáncer de próstata y decirle al paciente qué es lo que más le conviene. No es el oncólogo. Entonces, quería hacer ese llamado porque están pasando situaciones de pacientes que deben ser operados, sin embargo, lo mandan a otro lugar a hacerse un tratamiento que no es el adecuado porque tenemos que pensar en la calidad de vida del paciente. Y se lo digo tanto a la población, a los pacientes, a los familiares de los pacientes, como a los colegas que se atreven, e incluso una falta de ética, manejar este tipo de pacientes. Quería hacer ese llamado porque esto está ocurriendo con frecuencia y de verdad que no es agradable para el paciente que lo maneje, ni para el urólogo tampoco, porque lo manejan y luego van al urólogo. No, que me está tratando el otro fulano de tal. Vamos a respetar nuestras especialidades, señores. Bueno, mira, muchos deportistas, Pablo, casi no toman agua. A veces cuando están en la práctica, están ahí en los juegos, que no pueden salir. Y entonces, no tomar agua, ¿cuáles son las consecuencias para los riñones y quizá cualquier otro órgano de nuestro cuerpo? Lo que más afecta el no tomar agua, como hablábamos anteriormente con relación a la deportista, a la femenina deportista, son las infecciones, precisamente porque esto da tiempo a que las bacterias asciendan a la vejiga y produzcan infección de vías urinarias. Cuando esto se hace recurrente de la vejiga, puede entonces ascender al riñón y producir daño a nivel del riñón también. Y esto ocurre, y lo dije anteriormente, que a veces es mucho más frecuente en la mujer deportista, también por esta causa, aparte de eso, porque deben pasar mucho tiempo con una ropa de deporte, que ustedes saben que el sudor, que el movimiento, todo esto pues entonces hace que las bacterias sean más fácil de trasladarse de la región anal a la región periuretral, que es el conducto por donde sale la orina. Entonces, al llegar la bacteria a este lugar, pues ascienden muy fácilmente a producir infección de vías urinarias, tanto de la vejiga como de los riñones. Entonces, yo sé que a veces es un poquito difícil que un deportista, por ejemplo, en medio de un juego pueda ir al baño, pero hay que hidratarse bien y tratar de no aguantar el deseo de orinar cuando la vejiga está llena, porque también son causas que producen infección de vías urinarias. Mira, hay un tremendo susto en un atleta que dice que le han salido unos granitos, eso como una espinillita o algo como con pus, en el pene y también en los testículos, que le da mucha picazón, mucha comezón. ¿Que a qué se debe esto? Si tiene que ir de un dermatólogo o al urólogo. Esto depende, porque muchas veces esto podría ser una piodermitis, es una piodermitis como llamamos un nacido, para decirlo de manera más llana. Puede ser en el momento si se rasura, esto puede ser una causa, puede ser una irritación, a veces como decimos un vello enterrado, esto puede ocurrir. Depende de dónde debe visitar. El área genital es muy delicada y a veces estos pequeños raditos pueden convertir en absceso. Un absceso ya es una patología que debe drenarse, debe tratarse con antibióticos y muchas veces hay que llevar al paciente a cirugía. Pero si son bolitas pequeñas, si no desaparecen, lo ideal es que visite el médico. Si es en escroto, muchas veces el paciente se comprime el escroto y todos, si nos comprimimos el escroto, vamos a ver que hay bolitas blancas. Si es así, eso es normal, eso todos tenemos eso.
O sea que va a depender cómo sea la característica que tenga de las bolitas en el escroto. Por Twitter nos dice una deportista y pide de discreción, como es por Twitter, entonces hay que darle el nombre, Bueno, darle las sí, cosas. sí. Pide discreción con el nombre, digo, yo le digo, no hay problema, le contesté, no hay ningún tipo de problema, nosotros somos profesionales en esto. Claro, Pero ella claro. dice que su padre tiene 60 años y entonces está orinando con sangre. Quiere saber las causas por qué está su padre orinando con sangre, Pablo. Sí, cuando hacemos la historia, siempre preguntamos, por ejemplo, en los pacientes qué hacen, si sufren de alguna enfermedad, si toman algún medicamento. Entonces, el orinar con sangre pueden ser tantas, pero tantas enfermedades, que solamente podremos mencionar algunas aquí dentro del área, por ejemplo, de la urología, un problema de próstata, un problema de vejiga, un problema renal. Y cuando hablo de problema me refiero, por ejemplo, a una piedra, a un tumor, a un cáncer. Pero también hay muchos trastornos hematológicos de sangrado. No sabemos si este paciente toma algún medicamento que también le pueda producir esto. Muchos vasos capilares que se rompen en la vejiga también. Cuando hay retención de orina, que el paciente no puede orinar, esto también puede producir sangrado. O sea, son muchísimas las causas que pueden producir sangre en la orina. Cuando esto ocurre, no es bueno, que es otra de las situaciones, no es bueno automedicarse. O sea, no es bueno que si usted orina sangre, no importa que sea hombre o mujer, empezar a tomar medicamentos para ver si esto desaparece. Siempre hay que investigar. Y eso siempre debe verlo un urólogo. ¿Por qué un urólogo? Porque la orina viene del riñón, pasa por el uréter, llega a la vejiga, se almacena y luego sale por la uretra. Entonces, si hay sangrado a través de esa vía, alguno de esos órganos está afectado de una u otra manera. Entonces, siempre hay que buscar cuál es la causa, porque muchas veces puede ser una infección, que es algo que se resuelve con antibióticos, pero puede ser un tumor. Y si usted tiene un sangrado y se resuelve el sangrado con un medicamento por una razón u otra, y es un tumor o un cáncer que usted tiene, y esto pasa por alto, entonces la situación va a ser mucho más difícil cuando se vuelva a hacer cuando sale el diagnóstico definitivo. Entonces, lo ideal es que visite un urólogo para investigar de dónde proviene ese sangrado en vías urinarias. Un profesional de la natación está preguntando sobre las causas de infecciones e inflamaciones de la uretra. Generalmente la uretra en el hombre llamamos uretritis. La uretritis, generalmente las causas son por transmisión sexual, generalmente, o por una relación antinatura o contranatural, como llamamos. ¿Por qué? Porque por ahí ascienden esas bacterias. Cuando tenemos una relación con una persona que está con una enfermedad de transmisión sexual, pues lógicamente que esto nos va a transmitir esa bacteria y nos va a producir una uretritis. La mayoría de las uretritis son por transmisión sexual, sea de una manera o sea de otra. La mejor forma de evitar este tipo de enfermedad es el uso del preservativo y tener una sexualidad responsable. Y digo eso, Reyes, porque la incidencia de enfermedad de transmisión sexual es alarmante. O sea, yo me quedo sorprendido que a veces hay días que de 10 pacientes, 5 van con un proceso de enfermedad de transmisión sexual y tú dices, pero Dios mío, jóvenes que conocen a una persona y tienen una relación sexual sin preservativo y sin saber quién es esa persona y sin saber la mujer quién es el hombre. O sea, es algo que yo me preocupa porque uno tiene hijos, viene de una generación y entiendo que se ha hecho un trabajo de concientización para protegerse. Y la mayoría me dice, no, tuve una relación sin preservativo. Entonces... Era bonita la muchacha y exacto, ahí pero una uretritis, por ejemplo, por clamidia o por gonococo, eso se cura con antibióticos, pero hay enfermedades que no tienen cura. No solamente el SIDA, por ejemplo, la hepatitis mata mucho más personas que el SIDA y se transmite también por ahí. Entonces, a la juventud que se cuide, que use preservativo, porque esto tiene causas, consecuencias que pueden llevar hasta la muerte del paciente. Y entonces la cantidad, la incidencia de enfermedad de transmisión sexual está muy elevada en estos momentos. Bueno, no queremos otros problemas, enfermedades con nuestros televidentes, tampoco con nuestros atletas, nuestros deportistas. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, nos vemos en la próxima. ¿Cómo no? Finalizamos aquí Salud Deportiva, la pausa, regresamos con En Ruedas.
Vienen buenas informaciones. Se quedan con nosotros.